Pues que no va a renunciar Durazo. Todavía hay una controversia muy agitada sobre el frustrado operativo de Culiacán, pero el presidente defendió su desenlace en una conferencia en donde incluso ofreció comparecer ante las autoridades para explicar sus razones, que no es necesario porque las ha hecho públicas. Y los diarios y todos los informadores de este país la han expuesto. Pero ante las autoridades formales para explicar sus razones, y creo que todos las entendimos, de acuerdo con la situación que se dio, lo que se trató de evitar efectivamente fue proteger a pobladores, militares, autoridades y civiles principalmente. Sí, que es la parte más débil, más desprotegida en este sentido, ¿no? Aparte que hubiera resultado incongruente y hasta ridículo el ver que sacan a un solo hombre y se quedan, ¿no?, todos los que están ahí armados y todos los que finalmente no obedecen a las órdenes solamente de uno, sino de varios más. Bueno, esto ante una demanda, un plantel político, el PAN, arremetió contra los corruptos conservadores que querían más violencia. Admitió que el jueves entramos en una crisis y desmintió la presentación de renuncias de subalternos y concluyó que la capital sinaloense retornó a la normalidad. Así que fue ese partido político el que planteó la demanda, la acusación o la sospecha, o como quiera que se den los hechos. La coyuntura desató una campaña irracional en medios de nuestros adversarios, dijo el presidente. Pensaron que era momento de afectarnos políticamente. Bueno, es que todo movimiento importante en este país tiene un fondo político. Claro, y más una cosa tan mal puso al país ante el mundo. Eso es lo preocupante de lo sucedido en Culiacán. Y claro, hay una cláusula en una de las leyes que dejar ir a un delincuente capturado, pues es motivo de sanción. Pues Derechos Humanos es quien lanza, a propósito de eso que estás diciendo, un señalamiento muy importante. Ahorita lo vemos más adelante porque todo esto está cobrando un remolino de ideas, de derechos, de civilidad, de justicia y sobre todo las leyes que debemos obedecer los habitantes y sobre todo los funcionarios importantes en este país. Yo no entiendo qué se quiso decir. Descartan un nuevo Ayotzinapa. No tiene ninguna similitud este asunto con Ayotzinapa. Y es una de las más altas autoridades quien hace alusión. Al asegurar que los hechos violentos en Culiacán no serán un nuevo Ayotzinapa, Alejandro Gertz, que es nada menos que el fiscal general, afirmó que se investigan a fondo todos los funcionarios involucrados en el operativo que derivó de la detención de Ovidio. Pues hay una orden de aprehensión en este hombre con fines de extradición a Estados Unidos.
Y lo que ha trascendido, no nos lo han dicho oficialmente, es que elementos de la DEA estuvieron charlando un mes antes de estos acontecimientos con funcionarios del gobierno de Sinaloa, y que había la petición, aunque el gobierno mexicano había dicho que no iba tras la casa de líderes de organizaciones criminales, parece que aquí sí ya había antecedentes de que a petición de Estados Unidos se requería la presentación y posterior extradición de el tal Ovidio. Todo eso está todavía entre neblina. No es una cosa que se hace de un día para otro, siguió diciendo el funcionario. No es un asunto fácil, es un tema muy complicado, pero que nosotros en la Fiscalía General asumimos plenamente y vamos a llevar una investigación que sea ejemplar. Pues a ver si así se aclara todo. Pues sí. Que es lo deseable. Veremos si no se protege a nadie en esto. A cada quien lo suyo, como dice la ley universal. Pero hace mal él al generar comparaciones con un asunto que, como tú señalas, no tiene nada que ver, ningún parecido en cómo se generaron los hechos, sino él debe enfocar las irregularidades que hubo en y hacer las investigaciones que hagan falta en el asunto de Ayotzinapa, pero que no estén poniendo todo en una sola canasta. No tiene sentido. Están pasándonos aquí nuestros compañeros de producción un detalle muy curioso, que Ovidio es de origen latín y su significado es el que cuida de las ovejas. Efectivamente hay un personaje mítico de la historia más antigua que existió y que hacen una reseña de él. Era un gran poeta, Ovidio, extraordinario. Y pues era el que le decían, escribe rimas, pero no odas. No, en serio, era magnífico. Es uno de los clásicos de la literatura latina. Ayer hicimos un repaso aquí de los nuevos bebés y hasta una bebita a la que de inmediato los padres de esos recién nacidos optaron por su nombre. ¿De qué estamos hechos los mexicanos de veras? ¿Cuál es la característica que nos hace que de repente un absurdo se convierta en algo deseable? Es criminal, es como la admiración que había hacia John Dillinger en Estados Unidos. Era visto como un héroe, como un Robin Hood. Muchas personas, sobre todo cuando no hay un crecimiento formal en la familia, piensan que el nombre hace a la persona, y eso no es cierto. Es la persona la que le da importancia al nombre, y lo estamos viendo en el hijo del Chapo. Creemos en muchos héroes falsos. Y aquí, por ejemplo, ves a este hombre Ovidio, y dices, pues, ¿quién es el que llevaba el poder? ¿Quién es el que definió cómo se iban a dar las cosas en ese encuentro entre autoridades y el crimen organizado? Entonces, idealizas a estos líderes que aparentemente son triunfadores y traen beneficios para ciertos grupitos de gente, porque realmente el beneficio que dan es muy
muy radicalizado, muy puntual, muy definido. Y no, pero la gente cree que esos son los triunfadores, son los nuevos triunfadores, desgraciadamente.